Hola, en este video abordaremos brevemente algunos aspectos interesantes del pan. A lo largo de la historia el pan ha significado oficio, arte y alimento. El pan llena, calma llantos y ansiedades y nos lo ganamos cada día. Sin embargo, en la actualidad la producción a gran escala y las técnicas industriales han causado pérdidas de costumbres y memorias en la elaboración de este rico alimento, por lo que a continuación conoceremos y apreciaremos más la importancia histórica, el proceso de elaboración y la química que existe detrás de un delicioso pan. Comencemos definiendo qué es un pan. De acuerdo a la norma oficial mexicana, se denomina pan al producto que resulta de hornear una masa obtenida de harina fermentada por acción de leudante, agua y sal, acondicionadores y mejoradores de masa, adicionado o no de aceites y grasas comestibles, leche, otros ingredientes y aditivos para alimentos. Es decir, un pan es el producto obtenido del horneado de una masa, elaborada a partir de harina, agua y sal principalmente. El origen de este alimento se remonta a la época neolítica, en donde el ser humano comienza a familiarizarse con las semillas y los cereales, sabiendo que una vez triturados y mezclados con agua, dan lugar a una masa que al ser expuesta al medio ambiente, esta se volvió una torta granulada, seca y aplastada, dando origen a la primera forma de un pan. Posteriormente, en Egipto, el cultivo de cereales se volvió abundante, esto debido a las condiciones ambientales que ofrecía la cercanía del río Nilo. El cereal que se cultivaba en ese entonces era el trigo, principalmente la variedad Triticum durum, que por los cambios de clima en su cultivo y los diferentes terrenos, dio origen a las nuevas variantes de trigo. El pan, que incluye en su proceso de elaboración la fermentación, fue descubierto por casualidad. Se cree que un esclavo egipcio encargado de la elaboración y cocción del pan olvidó cocer un trozo de la masa, la cual, gracias a las esporas del aire y la humedad del ambiente, ayudó a que ésta fermentara. El esclavo, por temor a ser castigado, agregó dicho trozo de masa a la masa nueva del día, dando como resultado un pan más sabroso y más ligero. Por otro lado, en Grecia, los panaderos inventaron nuevas y diversas formas de pan, utilizados para fiestas religiosas, probando así diferentes tipos de cereal como el trigo, la cebada, avena, salvado, centeno e incluso el arroz, añadiendo también a sus mezclas especias, miel, aceites y frutos secos. Por lo que para los griegos el pan pasó a ser un alimento ritual de origen divino a convertirse después en un alimento de sustento popular, símbolo de la comida por excelencia. En Roma, durante el año 30 a.C., ya se contaba con más de 300 panaderías donde los procesos de elaboración y cocción eran llevados a cabo por profesionales. Dicha actividad y sus productos estaban regulados por los magistrados, dando lugar posteriormente a la primera asociación de panaderos en el año 100 durante la época del emperador Trajano. La asociación se conoció como el Colegio Oficial de Panaderos, la cual era de carácter privilegiado, reglamentándose estrictamente la profesión. Los agremiados a dicha asociación heredaban obligatoriamente su profesión de padres a hijos. Durante esta época, los panaderos separaban los panes de acuerdo a su composición, forma y función, creando así, por ejemplo, el panis militaris, pan que se elaboraba exclusivamente para los soldados y que tenía larga duración, ya que debía conservarse durante las marchas en pro de las conquistas. Se cree que fueron los soldados quienes juntaron el pan y el vino como acompañamientos, ya que su dieta estaba basada principalmente en estos dos alimentos. Mucho tiempo después, durante la Edad Media, empezaron a elaborarse distintos tipos de pan ante la escasez de trigo y como consecuencia comenzó su comercio, siendo el pan blanco un producto privilegiado que consumían solamente los ricos y el pan negro de cebada, centeno o avena estaba destinado al resto de la población. Durante este tiempo también surgieron grupos de artesanos que se dedicaban a la elaboración de pan, ya que este producto se consideraba la base de la alimentación y su fabricación estaba controlada por el gobierno. En nuestro país también se gestó la importancia de la elaboración de pan como arte gastronómico. En México se introdujo este producto gracias al mestizaje de algunas costumbres en la comida española. Aquí los indígenas se familiarizaron con el trigo hasta convertirlo en parte de sus costumbres y alimentación. Cuando esto inició, los panaderos y sus familias comenzaron a elaborar el pan, principalmente en comunidades rurales y artesanales, dando origen a lo que se conoce como el pan artesanal. Tiempo después comenzaron a aparecer especialidades como el francesero, que se dedicaba a la elaboración de pan de sal, el bizcochero, dedicado al pan dulce, y los pasteleros dedicados a la pastelería en general. En cuanto a los ingredientes generales para elaborar pan y los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar durante la transformación de la masa hasta su entrada en el horno, se tienen los siguientes:
El primero de ellos es la harina, que en general se obtiene de la molienda de los cereales, por ejemplo el trigo, mijo, cebada, arroz, maíz, avena y centeno, aunque no todos se pueden emplear para hacer pan. Desde el punto de vista químico, la harina aporta almidón, azúcares sencillos y proteínas que darán una consistencia característica al pan. En cuanto al almidón, se sabe que es un polímero de D-glucopiranosa y presenta enlaces entre monómeros de dos tipos. El alfa-1,4, que origina cadenas lineales que se denominan amilosa, y el alfa-1,6, que origina ramificaciones denominadas amilopectina. Los azúcares sencillos como la maltosa, sacarosa y otros se encuentran en la harina en una concentración media de 1,6%. Su importancia radica en ser la fuente de alimento para la microflora que fermentará la masa de pan. Las proteínas, por otro lado, presentes en la harina son las gluteninas y las gliadinas, que conforman el 80% de la cantidad total de proteínas de la harina de trigo y son responsables del aspecto y propiedades del pan. Las gliadinas se caracterizan por tener un peso molecular bajo y de ser de cadena simple. Su estructura terciaria está fuertemente replegada por puentes bisulfuros, dotando a la proteína de estabilidad estructural y poca elasticidad. Esta característica es la responsable de la uniformidad de la masa y de su carácter pegajoso y adhesivo. Las gluteninas, en cambio, presentan un alto peso molecular y cadena ramificada sin un patrón, y es esta ramificación la que confiere elasticidad y tenacidad al producto final. Las gluteninas y las gliadinas en el proceso de amasado y en presencia de agua forman, junto con el almidón presente en la harina, la glicoproteína que conocemos como gluten. Forma un complejo entramado en toda la masa de pan, dotándola de las propiedades viscoelásticas características. Este entramado también retendrá parte de los gases producidos en el proceso de fermentación, formándose los alvéolos que se observan en la miga de pan y que le confieren la textura propia de este alimento. El segundo ingrediente es el agua, componente mayoritario de la masa que hace posible el amasado de la harina. El agua hidrata la harina facilitando la formación del gluten, y con el trabajo mecánico del amasado se le confieren a la masa sus características plásticas: la cohesión, la elasticidad, la plasticidad y la tenacidad. La presencia de agua en la masa también es necesaria para el desarrollo de las levaduras que han de llevar al cabo la fermentación del pan. El tercer ingrediente es la sal de mesa, o químicamente conocida como cloruro de sodio. Su función principal es dar sabor al pan, pero desde el punto de vista químico conlleva otros efectos. Aumenta la capacidad de retención de agua en la masa y posteriormente en el pan, y hace que sea más tenaz. Sin la sal, la masa es una sustancia pegajosa, blanda y de difícil manipulación. La sal también es responsable del color y textura crujiente de la corteza. El cuarto ingrediente, y no por ello menos importante, son las levaduras, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura más abundante y característica en el proceso de fermentación de la masa panaria. Las levaduras pueden metabolizar los azúcares en presencia de oxígeno, oxigenándolos hasta el dióxido de carbono y agua. Sin embargo, en el proceso de fermentación del pan trabajan en ausencia de oxígeno, obteniéndose etanol y dióxido de carbono. En su proceso biológico, las levaduras liberan una serie de enzimas que actúan descomponiendo las cadenas de almidón, hidrolizando los disacáridos e hidrolizando las proteínas del trigo para incorporarlas a sus procesos metabólicos. Estas enzimas, junto con los productos obtenidos de la fermentación, dotan al pan de una compleja gama de sabores. Ahora bien, y considerando las particularidades propias de cada sistema de elaboración y de cada tipo de pan, el proceso general consta de las siguientes etapas. Primero, el amasado. Su objetivo es lograr la mezcla de los distintos ingredientes y conseguir, por medio del trabajo físico del amasado, las características plásticas de la masa, así como su perfecta oxigenación. Segundo paso, la fermentación. Esta abarca varios procesos que de manera general incluyen glucólisis, fermentación alcohólica y respiración de la fauna microbiana. Los almidones de la harina que se disponen formando cadenas deberán descomponerse en unidades más simples como la glucosa. Estos procesos son llevados a cabo por bacterias del género Lactobacillum y levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae principalmente. Mientras que el ambiente tenga oxígeno, las levaduras realizan un ciclo de respiración normal, energéticamente más efectivo. Sin embargo, en condiciones anaeróbicas, cuando el oxígeno se agota, se produce la fermentación alcohólica. Como resultado de estos procesos bioquímicos, se obtiene como productos de desecho etanol, ácido láctico, dióxido de carbono y calor. El etanol y el ácido láctico le dan aroma al pan, y el CO2 hace que aparezcan en la masa burbujas que hacen que quede esponjosa.
Tercero, cocción y horneado. En esta etapa del proceso se somete a una elevada temperatura toda la masa, lo que da como resultado la caramelización de la corteza. Esto sucede mediante la oxidación de los azúcares en la superficie de la masa, que como resultado producen un endurecimiento del exterior, tornándose a un color marrón y de un sabor más dulce. Por otro lado, durante los primeros minutos de la cocción se acelera el proceso de fermentación y también se evaporan todos los alcoholes. Por último, cuando se cuece el pan, se somete la superficie a una temperatura de 200 a 250 grados centígrados, lo que provoca la muerte de toda la flora microbiana. Sin embargo, en el corazón de la masa puede ocurrir que apenas se superen los 100 grados centígrados, por lo que algunas bacterias, hongos y otros seres pueden llegar a sobrevivir y por ello con el paso de los días en el pan pueden aparecer moho y otros cultivos. Ahora que ya conocemos un poco del origen, los ingredientes y el proceso para elaborar pan, podremos disfrutarlo más y valorar la química que hay detrás de este delicioso alimento.